Hola, queridos hermanos, bienvenidos a este podcast. Espero que lo disfruten. Es un momento de reflexión. Hoy día es un tema muy relevante. Vamos a ver cómo tenemos que prepararnos porque estamos en periodo de guerra. Y tenemos que tener fe y también convicción y saber dirigirnos con estrategias especiales para poder tener la victoria. La victoria está asegurada, pero tú puedes también caer, puedes ser engañado. Algunos están cayendo. Entonces, tenemos que entender cuáles son los sofismas que lo hacen caer, las estrategias que ocupa el enemigo y cómo defendernos y cómo poder salir de eso. Vamos a compartir entonces la pantalla. Vamos a... Aquí la tenemos lista, ¿ya? Ahí está. Se llama entonces liderazgo. Tenemos que saber ser líderes. Fe, que obviamente es lo que soporta eh, nuestra presencia en el pueblo de Dios. Y estrategia en tiempos de guerra, porque verdaderamente estamos en tiempos de guerra. ¿Ya? Hoy día estamos a 5 de septiembre y partimos puntualmente a las 8 p.m. cada viernes. Lo mismo el tema aquí, vamos a presentar a los valientes de David. ¿Cuáles eran las características que tenían? Muy particulares. Ellos, como dice el lema ahí, no peleaban por gloria, sino por propósito, ¿cierto? Y es lo que Dios espera de ti, que no lo hagas por tu gloria personal, sino que por un propósito noble, obviamente, y un propósito que tiene que ver con respetar eh, los lineamientos que el Señor ha dado, o ha dejado, o lo que nos ha entregado como legado. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entre mitos y propósitos, ¿cierto? Ese es también otro lema importante. Hoy hablaremos de guerreros que lucharon hasta la victoria definitiva, y su aplicación para las necesidades que tiene el pueblo hoy, o el mundo hoy. Hay muchos mitos de guerreros, por ejemplo, Hércules. ¿Se acuerda que hablan de Hércules cuando en realidad el verdadero era Sansón? O incluso maestros hoy día de artes marciales que aseguran ser capaces de hasta dañar a distancia. Yo he visto algunos videos ahí, películas donde hacen malabares así, hacen gestos con las manos y de repente ¡fua! Y lanzan un ataque que se ve ahí con la nebulosa, ¿cierto? Y le llega al enemigo y el otro empieza a botar sangre porque le dieron un golpe mortal. Entonces esas cosas que son fantasías, quizás son reales, porque a lo mejor son espíritus que participan de esas cosas para hacerles creer a ellos que tienen poderes. Sabemos que no hay nada más fascinante para un hombre de sentirse superior, se sentirse, cierto, con algún poder especial. Están em, las series de los X-Men, ¿cierto? Donde ellos tienen, se supone, poderes especiales. Puede ser un hombre lobo, un hombre que le salen como garras aquí entre medio de los dedos, ¿cierto? Y y otro tipo de habilidades, ¿cierto? Y eso está muy popular hoy día, o Superman, o Supergirl, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas que a lo mejor son la necesidad de suplir una necesidad que tenemos nosotros de tener el poder de Dios de nuestro lado, el contar con el apoyo de los ángeles, o también el poder que da el Espíritu Santo a una persona como lo hizo con los próceres del pasado. Tenemos a Sansón, ¿cierto? Que lo dotó de una fuerza increíble. Tenemos también a Moisés, que Dios le llegó a decir que él sería Dios para Faraón. Y de hecho, cuando él decía algo, se cumplía de inmediato. Y hay muchos ejemplos en la Biblia al respecto, etcétera. En contraste, hay relatos bíblicos de hechos reales de guerreros sorprendentes que lucharon con propósitos nobles, ¿cierto? ¿Cómo lograron tal inspiración? ¿Por qué razón ellos contaron con un poder infinito que les daba el Señor, que les daba Dios? Tenemos a Sansón, que a pesar de ser rebelde, a pesar de haber tenido comportamientos no ajustados a la norma, sin embargo, Dios igual como lo había prometido, que a través de él iba a liberar a Israel, entonces le dio dones, el don más básico. ¿Cuál era? La fuerza. Así que
no hay que... o él podría tener muchos dones, pero le dio el más básico de esos. En nuestro caso personal, voy a preguntar algo. ¿Qué batallas estamos peleando hoy? Si alguien puede decirlo. ¿Qué batallas tienes tú personalmente? ¿Qué batallas como iglesia hoy día tenemos que enfrentar? ¿A alguien se le ocurre decir algo? Te La voy que a... enfrentamos todos, Jorge, Sí. la batalla de el consumismo, el de estar a la moda y el de tener lo mejor en tecnología, lo mejor en vehículos y una vida holgada. Bien, bien, eso es una batalla también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema nos empuja, dado la formación que nos han dado desde el colegio, todo eso nos empuja al consumismo, es verdad. De hecho, el caso de mi hermano gana mucho dinero, tiene una posición muy acomodada en cuanto a ingresos y maneja varias empresas. Una empresa, la líder mundial de refrigeración, Teiki se llama, y son japoneses y no son líderes en América, pero mi hermano está ayudando para que lleguen al liderazgo de América y lo está logrando, avanzando mucho. Y él me dice, me acuerdo que me dijo una vez, le dijo, ¿cuánto gana? No, mira, si la plata da lo mismo, que puedes ganar mucho más dinero y al final no gastas más, ¿cierto? Si tenías un yate pequeño, ¿cierto? Y después ganas mucho más dinero, bueno, tienes que tener un yate más grande, tienes que tener una casa, ahora no una casa qué sé yo, en Chile, sino que vamos a tenerla en Miami, California, ¿cierto? O una mansión mejor, ¿cierto? Entonces empieza uno, la verdad es que este mundo tiene objetivos inagotables y uno nunca para de gastar. Entonces, la batalla que estamos librando hoy, ¿qué otra batalla personal estamos librando hoy también? El orgullo, ¿cierto? La batalla de cambiar el carácter. No es fácil. Cuando uno también se desconecta de las cosas de Dios, no le es fácil manejarse en el mal genio que uno puede tener, en el orgullo, ¿cierto? También. Y también las batallas de controlar sus apetitos. Nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Qué herramientas necesitamos para lograr la victoria? ¿Cuáles son las herramientas que están disponibles para que la podamos lograr? Hemos visto algunas de ellas, ¿cierto? Hemos hablado de lo importante que es la oración, por ejemplo, lo importante que es el estudio de la Biblia. Vamos a ver que hay un hombre, uno de los guerreros, que se le quedó una espada pegada a la mano, ¿ya? ¿Y qué simboliza la espada? ¿Cierto? La espada simboliza la Biblia. Y nosotros tenemos que estar con ella pegada a la mano. Es decir, tenemos que ser, la Biblia tiene que ser nuestro principal instrumento de defensa. Vamos a verlo. Y también hay otras herramientas más. El congregarse, por ejemplo, es importante. El elegir buenos socios, buena pareja para casarse, ¿cierto? Compañera de vida o compañero de vida. Es importantísimo. Una mala elección te puede sacar de la fila del Señor. Es más fácil que te saquen a que te incorporen, o que tú la traigas a esa persona al redil. ¿Cuál es la verdadera valentía? Cuando un hombre es considerado valiente, algo hemos hablado antes, que la valentía no consiste en no tener miedo, ¿cierto? Aunque la verdadera valentía no es ausencia de miedo, dice, sino que es la decisión de avanzar por fe a pesar del miedo. Yo creo que todos los verdaderos cristianos, muchos de ellos, como lo vemos en el caso eh, singular de David, ¿cierto? Que pastorea las ovejitas y de repente, ¿cierto? Vino un oso, vino un lobo. ¿Por qué él se creyó capaz de enfrentarlos? ¿Ah? ¿En qué se basó? ¿Qué modelo él estaba mirando? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Veamos la valentía según el mundo versus la valentía según la fe. Perspectiva común, ¿cierto? No sentir miedo. Oh, qué valiente, no tiene ni miedo, ni se asustó, ni pestañeó cuando vio el asunto. Oh, qué valiente, decía en el mundo, ¿cierto? Pero la perspectiva bíblica es distinta. Sentir miedo es algo natural, pero no rendirse es algo sorprendente, a pesar del miedo.
La perspectiva común dice mostrar fuerza extrema, ¿cierto? O externa, perdón, externa. Fuerza externa. La perspectiva bíblica es cultivar convicción interna, ¿ya? Uno hace expresiones de fuerza y de poder externo, pero la perspectiva bíblica es algo interior. A mí me llama la atención el consejo que da Elena de White o la opinión que ella tiene. Dice que hay más valentía en un hombre que aguanta o que resiste la provocación que aquel que explota y se deja llevar por ella. Dije, pero ¿cómo? ¿Cierto? Cualquiera lo mira a una persona que está aguantando, es decir, la provocación de alguna persona insolente, alguien que le está insultando, ¿cierto? Uno dice, es cobarde. ¿Por qué? Porque no responde, no se atreve a enfrentarlo. Sin embargo, dice, no, que hay mayor valentía en aguantar la provocación y resistirla. ¿Cierto? Y uno dice, a veces uno es capaz de acallar a la persona o dejarla silenciada, ¿cierto? Con un par de golpes, ¿cierto? Pero si uno se aguanta y resiste, eso es mayor valentía, dice, que verdaderamente expresarla con odio. Evitar el dolor, ¿cierto? Los artes marciales que evitan los golpes, ¿cierto? Sin embargo, nosotros como la perspectiva bíblica, aceptar el sufrimiento, y de hecho muchos de los presentes aquí están viviendo algún sufrimiento y lo tienen que aceptar resignadamente por amor y propósito, ¿cierto? Las pasiones o los problemas que uno vive a diario, o los desafíos que uno ha vivido por años, o el cargar con enfermedades o con alguna persona o familiar que tenga que estar pasando por algún problema difícil, ¿cierto? Y nosotros los tenemos que estar apoyando, pueden ser una cruz para muchos. ¿Y qué dice Cristo? Carga tu cruz y sígueme. ¿Cierto? Por eso el propósito es aceptar el sufrimiento, aceptarlo resignadamente y seguir adelante. ¿Por qué? Porque es una experiencia única que Dios quiere que vivamos. ¿Y por qué Dios quiere que la vivamos? Porque nunca más se va a dar en el universo. El luchar hoy día con el mal y con el pecado y con las vicisitudes y con los enfrentamientos es una posición única, una oportunidad única que tenemos. Ejemplo supremo de sufrimiento, Cristo en el Getsemaní. En Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Ya? Esto lo hizo Cristo, el creador del universo. ¿Y cuál era el propósito? Hay un propósito grande que venía detrás. ¿Ya? Este momento revela que Jesús sí sintió angustia profunda, al punto de una respuesta fisiológica extrema, pero lo que lo hace el modelo perfecto de valentía es lo que dijo justo antes. ¿Qué dijo él? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cierto? A pesar del miedo, a pesar de eso, ¿cierto? Cristo sintió miedo, pero su obediencia y fe en el Padre fueron infinitamente superiores. Muchos pensábamos, cuando leemos esos textos, pensábamos que nuestra salvación pendía de un hilo, pero no, infinitamente superiores. No penden del hilo. ¿Por qué? Porque estaba nuestro Dios luchando por nosotros. La verdadera valentía no es arrogancia ni dureza, sino que está en la obediencia por fe y amor, aunque hasta el alma tiemble de miedo. Uno puede estar temblando de miedo. Imagínense los primeros cristianos que eran llevados a los leones. Algunos de ellos fueron torturados hasta morir. Algunos pasaron incluso después por la Inquisición, ejecutada por la misma iglesia, que en realidad había heredado las persecuciones judías en contra de los primitivos cristianos, ahora en contra de los protestantes, los que querían divulgar la Biblia. Se acusaban de herejes, ¿cierto? Y los empalaban o los torturaban hasta que confesasen o que renegasen de su fe. Y si no, morían, ¿cierto?, de la forma más horrenda. Bueno, ellos fueron ejemplos del martirio y ejemplos de valentía verdadera.
¿Estás tú siendo capaz de hacer eso? Veamos algunos ejemplos, aparte del ejemplo supremo que es nuestro Señor Jesús. Sansón, ¿cierto? Vamos a verlo, esto es un resumen de la historia de Sansón para que lo escuchen. Vamos a ver de qué se trata. Sansón partió rumbo a Timnat, mientras cruzaba los viñedos del camino, un rugido desgarró el aire. Un león joven, famélico de hambre, saltó sobre él. Sansón atrapó al león entre sus manos desnudas. Con la fuerza de 100 guerreros, lo desgarró como si fuera un cordero. Más tarde, Sansón permitió que lo ataran con 2 cuerdas nuevas. Bajaron de la montaña con su prisionero, creyendo que todo había terminado. Pero los filisteos no sabían que llevaban a un volcán a punto de estallar. Cuando llegaron al campamento enemigo, los filisteos alzaron un grito de triunfo. Era su peor error. Porque en ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón como un relámpago. Las cuerdas que ataban a Sansón se derritieron como lino al fuego. Sansón, viendo a su alrededor, buscó un arma. Entonces, su mirada se detuvo en algo medio enterrado en la arena, la quijada fresca de un asno. Se lanzó sobre el ejército filisteo. Derribaba a hombres como si fueran espigas, golpeando con la quijada y quebrando escudos, cráneos y voluntades. Uno tras otro, los filisteos caían. 100, 200, 500, 1000 hombres fueron abatidos. La sangre teñía la arena, y en medio de ella, Sansón permanecía erguido, cubierto de polvo y gloria. Ana Cecilia, ¿usted quería decir algo? Marta Cecilia. Bueno, aquí vemos a Sansón. Un ejemplo. Pues Sí, diga. que al igual que el tema anterior es cuando usted coloca la inteligencia artificial está el volumen más bajito que su voz. Entonces, si le puede aumentar volumen cuando habla la otra Sí. persona. Ya. Vamos a hacerlo, pero ya la siguiente Sí, correcto. presentación porque no se puede ahora. Ya, lo vamos a hacer. Entonces, no es inteligencia artificial, le pongo audio que lo saco de internet o bien lo fabrico yo, pero esa es la forma. Entonces, Sansón es un ejemplo que fue uno de los primeros ejemplos de cómo Dios, ¿cierto? A una persona, cuando ya estaban ellos como jueces, ¿se acuerdan? Después de haber vivido el evento de Moisés, que fue maravilloso, de Josué, ¿cierto? Y de todo lo que vivieron de milagros, Dios eligió un ejemplo para empezar a crear hombres de fe. Ese era el patrón. Sin embargo, llegó el momento después que Israel temblaba ante la presencia de un gigante. ¿Se acuerdan? Lo puse en la foto de portada. Y no sabían qué hacer. David tenía 7 hermanos que eran mucho más poderosos y nobles y tan altos como él, ¿cierto? Porque era muy alto, dice, como Saúl, porque si se puso las ropas de Saúl y el escudo de Saúl, ¿cierto? Y la vestimenta, y la armadura de Saúl, tiene que haber sido tan alto como Saúl. Y la Biblia dice que Saúl era tan alto que el más alto en todo el pueblo le llegaba a los hombros. O sea, tenía que haber tenido por lo menos más de 2 metros. De acuerdo con mis cálculos, tenía 2 metros 10 de alto. Y el gigante este tenía 3 metros 10, 2 metros más alto, además. Robusto, fornido y todo acorazado. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? A David. David, un muchacho en el cual ni siquiera sus hermanos creían. Sus hermanos no creían en él. Seguramente él les contaba, mire que había matado a un león. O sea, seguro vas a haber matado a un león, ¿cierto? Este niño fantasioso. De hecho, cuando fue enviado por el padre, ¿cierto? Llegó a presentarse al frente de batalla, entonces el hermano lo critica. ¿Qué haces aquí tú? Dejaste esas pocas ovejas, ¿cierto? Y vienes aquí seguramente a ver la batalla, porque lo tenían como un niño, ¿cierto? Travieso, que lo único que sabía era pastorear ovejas y también tocar el arpa, ¿cierto? De hecho, dice el Espíritu de Profecía que ese don que él tenía de tocar el arpa lo hizo popular. Y gracias a esa popularidad, el rey lo llevó a la corte, que Dios lo tenía ahí, lo atormentaba, dice, para que el rey en su angustia necesitaba a alguien que le tocara música para calmarse. Y el niño David fue a presenciar eso. Y eso fue bueno para él.
porque el Señor a veces empuja a las personas que va a ocupar en momentos oportunos y claves, ¿cierto? Lo empuja a que observen el escenario de los políticos, el escenario de los generales de guerra, de los gentes de mundo, ¿cierto? Gente muy popular, para que vean lo miserable que es esa vida y se den cuenta que en realidad no son felices. Y desde afuera se ve una imagen muy linda, pero desde adentro se ve algo terrible. Entonces, él se dio cuenta de eso. Y por eso que después fue un rey distinto. Cuando llegó al poder dijo, no, no tengo que caer en los vicios que cayeron esta gente o que viven estas personas. Es lo que Dios espera también de ti y de mí. Va a llegar el momento donde nosotros vamos a tener cargos importantes de liderazgo y vamos a dirigir una iglesia triunfante también. Y eso significa que no tenemos que caer en los vicios. Y quizás por eso Dios nos está dando estas lecciones. Y cuando llegue ese momento, no nos pase como el rey Saúl, que al principio estaba escondido en el bagaje por vergüenza, por miedo, y después se dignó incluso a matar los profetas. ¿Por qué? Porque se sentía que eres el rey. Eso no, que no te pase a ti, que no nos pase por ningún motivo. Pero creía en la historia de Sansón. Sabía que Dios estaba detrás y que no era Sansón, que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y le daba esa fortaleza. Pero él lo creía, al grado que estaba dispuesto a arriesgar su vida por las ovejas. Se enfrentó a osos y a leones con palos e incluso con sus manos. Parecido a lo que había vivido Sansón, ¿cierto? Entonces, ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo? Imagínate, te aparece un león. ¿Estás dispuesto tú a enfrentarlo? ¿Ah? Complicado. ¿Dios puede probar tu fe a ese grado? Espero que sí. Aquí estamos tratando en este podcast de crear guerreros valientes y de verdad, que se enfrenten con el poder de Dios ante la adversidad más grande, ¿cierto? De seguro que sus hermanos no le creían. ¿Cuál era la diferencia entre David y sus 7 hermanos? Si alguien lo puede decir, ¿qué diferencia había entre él y sus 7 hermanos? 7 hermanos poderosos, guerreros, que cuando lo vio, ¿se acuerda? Cuando ve al primero de sus hermanos, ve el profeta Samuel, dijo, wow, de seguro estoy, ¿cierto?, de frente a mi rey, ¿cierto? Porque vio un tipo destacado, hermoso, alto, fornido, ¿cierto? Y ni siquiera David estaba presente, lo tenían pastoreando, ni siquiera lo llamaron, si no, no, ¿qué iba a elegir a David? Pues si estáis mentirosos, soñadores, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese David y sus 7 hermanos? ¿Por qué era elegido David? ¿Por qué? Les voy a dar una pista. La Biblia dice que David era según el corazón de Dios, ¿cierto? Este anda según mi corazón. Es decir, tenía compasión por las ovejas. Yo creo que, a ver si me acuerdo una vez que un tío nos compró un cordero. Y entre nosotros con mis primos lo sacábamos el corderito para alimentarlo y jugábamos con él y hacíamos muchas cosas lindas y nos enamoramos, nos gustaba el corderito. Y de repente eh, nos dimos cuenta que lo había comprado para la celebración de Pascua de Año Nuevo, donde nos sirvieron el cordero. Ninguno de los primos ni yo comimos. ¿Por qué? Porque amábamos el corderito y ver que ahora lo habían matado para comerlo era algo terrible. Creo que también David, que daba su vida por las ovejas, yo creo que era vegetariano. ¿Cómo lo hacía para la Pascua? Porque la Pascua judía tenían que comerse el cordero. No era difícil. Pero ahí yo creo que él entendía que era a Cristo que teníamos que comerlo también. Entonces, por eso que un corderito inocente, ¿qué más inocente que nuestro Señor? Y que hemos tenido que comer sus carnes y beber su sangre para tener salvación. Entonces, eso, ¿lo entiende? ¿Qué otras diferencias pueden encontrar ustedes? ¿Tienen alguna idea, sugerencia que puedan ustedes dar en cuanto a las diferencias que tenía David con sus 7 hermanos? ¿Alguna sugerencia? La, la apariencia física engañaba a todo porque se veía débil, joven y sin experiencia para la guerra. Su vida Claro, era el pastoreo. Entonces, lo que menos era fornido. Y además que era de corta edad
todavía ni siquiera desarrollaba músculo, porque cuando le pusieron el traje del rey Saúl, no podía caminar, tuvieron que sacárselo. Ya. No, no, sí podía caminar, no tenía problema. Nunca le van a poner un traje, una armadura a una persona que le quede mal. Le tiene que haber quedado bien. Él no dijo, no era la razón, dijo, no estoy acostumbrado a usar esto, dice, y volvió. Ah, Esto- ya. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo explica también Elena de White. Por lo tanto, tiene que haber tenido el mismo porte, a pesar de sus 17 años, tenía el mismo porte del rey Saúl, tiene que haber sido muy alto. Porque cuando el rey Saúl fue elegido, él era muy niño. Por eso que no había nadie más alto que él, pero después él creció. Digo, pero tiene que haber sido delgado, como tú dices, porque era una persona ágil, travieso, ¿cierto? Pero resulta que a veces se engaña. Los mejores deportistas, por ejemplo, a veces son músculos y huesos, ¿cierto? Y no tienen nada de grasa, entonces da la impresión que fueran delgaditos. A mí me pasó. Al tiempo que yo era campeón chileno, recuerdo una vez tomo bus de locomoción colectiva en un lugar distinto que nunca había tomado, porque fui a la universidad a pagar mi colegiatura por algún problema que había habido, entonces que era un lugar distinto. Entonces me subo al bus y el chofer me mira así extrañado y yo andaba con un maletín, con una camisa y andaba cojeando porque tenía una pequeña lesión en la planta del pie. Entonces me veía y me veía delgadito, entonces me veía como que era una persona sin mucha fortaleza, además cojeando. Entonces subo a la micro y le digo, estudiante, le pago estudiante, y me mira así, en forma grosera, toma el dinero, lo tira así nomás y me hace así. Le digo, mi boleto, por favor. Me hace así. Entonces yo, bueno, me fui a sentar y cuando voy caminando hacia atrás, él acelera y frena, y donde tuve que tomar el freno y caigo del fierro y caigo sentado y miro para el espejo y digo, si me mira es porque lo hizo intencionalmente. Claro, yo sabía que lo había hecho intencionalmente. Lo hizo intencionalmente. Entonces, bueno, como estaba lesionado yo, dije yo, no importa, a la parada me va a tener a la bajada donde me tiene que parar, me va a tener que esperar que pare la micro para que yo bajarme. Entonces le digo, en el paradero, por favor, y no para. Y no para. Bueno, hasta aquí lo perdono, dije yo, pero por lo menos que me pare en el semáforo. Pero justo el semáforo estaba en verde. Entonces le digo, en la esquina, por favor, no, tampoco me paró ahí, sino que pasó el semáforo, el otro lado, esperaba que yo pusiera el pie en el aire para acelerar y que yo me cayera, como típico que lo hacían, en venganza. Entonces yo no, pues esperé que parara y no paraba. Me veía delgadito, me veía. Entonces él se malentonó mucho conmigo, pero no sabía que yo era campeón chileno. Entonces llega y me dice, después me dice, o sea, yo veo que no para, entonces no para, no para, no para. Entonces me devuelvo. Lo tomo, cometí un error, sí, lo tomo de la camisa así y lo empujo para allá y le digo, ¿me vas a parar o no? Pero quedo como yo tenía mucha fuerza, quedo con la camisa en mi mano. O sea, no con la camisa, le rajé toda la camisa, quedé con un par de botones y un pedazo de género en mi mano. Wow, dije yo. Entonces ahí él como que se asusta ahí, reacciona y razona él, y yo me bajo inmediatamente, entonces como paró la micro o el bus. Bajo yo y dejo mi maletín ahí en el suelo y él sale, así que te crees? Y empieza baja a pegarme. Entonces yo digo, bueno, ya, entonces se da cuenta él y me tira como dos intentos de pegarme, y no podía porque era muy ágil, entonces lo evadía con facilidad. Entonces digo, no, no, no le quiero pegar, entonces ¿qué hago? Entonces yo pego un salto, como era muy ágil, y quedo aquí en el pecho de él y caigo encima de él, ¿cierto? Y él pierde todo el control él y se azota en el suelo, yo quedo encima de él. Y ahí le podía dar todos los golpes que quisiera para controlarlo. Pero no quería pegarle, y justo milagro del Señor. Aparece una persona que dice, uniformado, por favor, sepárese inmediatamente. Wow, dije yo, debe ser un ángel del Señor. Y me libera de esa responsabilidad de liquidarlo. Entonces, llega él, se sube humillado a la micro, porque en realidad se fue totalmente destrozado, y se va. Y yo tomé mi maletín y caminé de vuelta a mi casa. Entonces, engaña. A veces la apariencia física engaña. Y es el caso de David. David se veía un muchacho de pálido, ¿cierto? No, rosado ese, rosado de apariencia, pelo negro, no rubio, como dicen algunos, no, era rosado de piel y hermoso. Entonces, claro, ¿qué este muchacho? Ya, soy caso yo, perro ese que viene a mí con palos, ¿cierto? Entonces llega David y no sabía que sí tenía fuerza y demasiada fuerza. Y sí tenía agilidad y demasiada agilidad y demasiada puntería. Recuerden que después los hijos de Benjamín
que ahí se mezclaba la tribu de Benjamín con la tribu de Judá. Los hijos de Benjamín eran tan diestros en el lanzamiento de la onda que no erraban a un cabello, dice, imagínense, lo hábiles que eran. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque con David se inspiraron mucho después también. Bueno, con Sansón se inspiró David, ¿ya? ¿Y cuál era la diferencia entre esos hermanos que él le creía? Marta, usted quiere decir algo, hermana Marta. Hermana Marta, no se demore. Jebel, ¿qué tiene que decir? ¿Jebel? ¿No se escucha? ¿No se escucha nadie? Se le olvida abrir el micrófono, parece. Ah, ya, Sí, aló. sí, por favor, Ebel. Ahora sí, hola, disculpen. Estás perdiendo minutos de grabación. Sí. Bueno, quería comentar esto, de que, por ejemplo, Moisés también creo que tenía algunos detalles físicos, ¿cierto? Tú hablabas recién del rey David, ¿no es cierto? Que a lo mejor se veía así como quizás hasta, eh, no sé si desgarbado es la palabra, pero... Y después un poco, Se ve como un muchacho, me dije que tenía 17 años de edad, delgado, claro, alto sí, pero delgado. Quizás pensaban que torpe porque un muchacho que se desarrolla tan rápido no domina bien su cuerpo, ¿cierto? Pero él era todo lo contrario, era muy ágil. Como yo cuando niño yo corría en los roqueríos, me acuerdo, y los pasaba corriendo a toda velocidad, y de repente en el aire me encontraba con una piedra filúa que me estaba esperando una roca ahí, y yo maniobraba de una manera, le pegaba por los lados, y nunca me caí, nunca tuve un accidente. Dice yo, era mi pasión, era eso, como, como la adrenalina que uno vivía. Entonces, yo creo que David tenía lo mismo. Bueno, yo desciendo directamente del rey David por mi padre, entonces debo tener algo genético también de eso, de que tenía el sin rey David. duda. De hecho, el apellido de mi papá, el segundo apellido de mi abuela, es apellido David y de Belén. Entonces, tiene que haber algo de sangre que he heredado. Sí, pues, Correcto. dígame, dime. Entonces, y después continuando ya a tiempos modernos, actuales, después tú tuviste el privilegio de conocer a Ron Wyatt, ¿cierto? Que hizo descubrimientos importantes en la arqueología bíblica con el Arca del Pacto, con el Arca de Noé. Y él no era arqueólogo, ¿cierto? De profesión, ni ningún connotado en estos temas arqueológicos, ni un Indiana Jones, ni mucho menos. Era un enfermero. Claro que sí. Mm. Después tú Increíble, ¿eh? conoces a este señor Desmond, ¿cierto? Que inspiró la película esta. Desmond 2. eh, de Mondós, claro, y él, no sé, pues se ve un tipo delgado, ¿cachai? No es el típico así militar, guerrero, fornido, robusto. Claro. Em, y Era bajito de después, estatura y delgadísimo, claro. claro, Muy bien. claro, fíjate, y ahora yéndonos ya hacia lo más reciente, a los temas que tú y yo sabemos respecto a todo este tema de abundancia que viene con Gesara Nesara, fíjate que la líder de Colombia, la que lidera Colombia, la número uno, que es Betsabe, una pentecostal, es una señora que está en silla de ruedas Wow, y que increíble. tiene problemas para hablar y fue escogida por los 5 ancianos chinos para liderar este proceso. Mira, Es mira. tremendo. Entonces, y delante que lo que te comentaba, que yo estoy en una plataforma de un curso de soberanía y alguien de mis compañeros me llamó hoy día, que era esta señora de Argentina, que es una adulta mayor. Y yo la verdad es que no había reparado más allá. Pero resulta que me dio toda una clase, pues está metida en una serie de proyectos relacionados con las MedVed. Y me dice, y yo le digo, sabe, le voy a aconsejar, ya que usted va a administrar recursos, desde que se compre una billetera fría. Me dice, yo la tengo desde el año 2020. Wow, Entonces increíble. dice uno, wow, ¿te fijas? Bueno, Como así es, dicen sí, en buen justamente. chileno, debajo de una mala capa. Hay un buen No torero. sé. Oye, Sí, Jorge, Dice, me estaba asociando a David, al rey David, cuando lo conoció y se enfrentó a Goliat. Me da la imagen de Papelucho. No sé si lo viste en los libros a Papelucho, cómo lo dibujan. no, Delgado, alto, para caminar un poco descoordinado. ya. Entonces, Ah, esa seguramente, gente claro. que, Tiene que haber sido parecido él, digamos, porque era muy alto. Yo veo a mi hijo claro, también, que también un poco descoordinado, porque creció mucho, de 14 años ya me pasó en porte. Entonces, obviamente, David tiene que haber sido también así, delgado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre David y sus 7 hermanos?
tenemos, él creía en Dios, po, o le creía a Dios por las obras que había hecho. Entonces, por eso tenía fe inquebrantable. Por eso dijo, ¿por qué ustedes tienen miedo de este gigante, cierto? ¿Cómo si es un incircunciso? ¿Cierto? Entonces él se sorprendía. Había sido, porque había educado su fe, solo cuidando ovejitas. Finalmente inspiró a muchos a ser hombres de fe, el acto que él hizo, ¿cierto? Veamos la primera y gran hazaña pública de David y luego a los valientes que inspiró, ¿ya? Vamos a ver. Cuando yo busqué una foto en internet encontré este dibujo. Dije yo, no corresponde, ¿vale? ¿Qué errores tiene? Díganme ustedes qué errores tiene esta foto. Allá se ve un ejército, ¿cierto? Lo que está bien, este lado, se ve un ejército con banderas. Acá quizás está el otro ejército, no sé. Está el Se le, gigante, el se ve, se ve un arma en la mano izquierda, un palo, no, es un palo. ¿no? Bueno, está bien porque él le dice, vienes a mí con palos ¿cierto? Como si yo soy acaso un perro para que venga a mí con palos. Perro, claro. Entonces, seguramente tenía un bastón típico de pastor o algo, ¿cierto? Es Pero el está bien. callado del pastor, Ah, es el callado de un pastor que ellos usan para cuidar sus ovejas. sí, claro, el callado. Y tiene también aquí el morrón, o como le llaman esto, para llevar las piedras que llevaba, 5 piedras, ¿se acuerda? Porque este gigante tenía 5 hermanos, eran 5 hermanos, perdón. Con 5 piedras, dijo, se le pega a uno, necesita 4 más por si salen los otros 4, dijo. Pero ¿qué Bordón. errores hay? ¿Qué errores hay? Bueno, yo encontré errores varios. Uno de ellos es que este muchacho se ve mucho más joven. No parece de 17 años, se ve como si fuera de 10 años, 12 años, ¿cierto? No más que eso. No es verdad, porque en realidad tenía 17 años y tiene que haber sido alto, ¿cierto? Más alto de lo que se ve acá. Entonces yo dije, voy a modificar la foto. También el gigante, de acuerdo con lo que dice el espíritu de profecía, estaba enteramente acorazado. ¿Ya? Que lo único que se le veía, dice ella, es la frente porque se levantó la visera para mirar bien y ahí descubrió su frente. Decía, no tenía por dónde él vencerlo, salvo que se sucediera un milagro. El milagro es que el tipo dijo, no, este tengo que mirarlo bien, ¿cierto? Para poder enterrarle la lanza o la espada. Entonces se levantó en la visera. Entonces yo dije, vamos a hacerle cambio. Esto le pedí a la inteligencia artificial que modificara esa foto y me la modificó con esta forma. Pero yo le dije que pusiera la espada correcta, que no es esta. ¿Cierto? Aquí se le olvidó poner la piedra. El mismo palo lo dejó, pero aquí tenía 17 años, pero dije, no, pero él tenía el pelo largo, si no era un guerrero. Los guerreros se cortaban el pelo, porque en la guerra, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, es fácil tomarse del pelo, ¿cierto? De hecho, las mujeres cuando pelean se toman del pelo. Para que a los hombres no le pase, ¿cierto? Le cortaban el pelo corto, por eso los guerreros, los militares, todos usan el pelo corto. Porque en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el pelo es una desventaja. Entonces él debe haber tenido el pelo largo porque él no era guerrero. ¿Cierto? Y además, yo creo que se sentía identificado con Sansón, entonces se cortaba el pelo, ¿cierto? Como un nazareo. Tampoco estaba las piernas acorazadas, dije yo, no, se equivocó la inteligencia artificial porque le di la explicación y no lo supo hacer. Entonces, dije yo, bueno, vamos a ver este otro, le pedí yo que me acorazara entero y ahí me lo mejoró, pero ahora me le puso barba y le puso el pelo largo, ¿cierto? Tampoco era tan mayor. Dije yo, no, 17 años, pero no debe haber tenido barba, ¿cierto? 17 años recién uno le está creciendo un poquitito la barbita. Entonces dije yo, bueno, mejor lo hago yo el dibujo. Y aquí lo perfeccioné yo y le hice esto, ¿cierto? Pero falta algo todavía. Incluso le puse la piedra y lo abrí esto para que estuviera lanzándose, ¿ya? Y ahí le puse, lo dejé más joven, ¿cierto? Con la melena larga, así. Ya se ve de 17 años, podríamos decir. Y dije yo, le falta algo, le falta el acorazado al gigante. Y ahí lo acoracé, ¿cierto? Me robé la coraza que hizo la inteligencia artificial y se la puse a este gigante y le abrí los ojos solamente, ¿cierto? Y despejé la frente, que justamente ahí es donde entró esta piedra que lanzó David con todas sus fuerzas y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Y Dios llegó a su blanco en forma perfecta. ¿Y qué más falta aquí? Otro error, la espada. Esta no es la espada, dije yo, vamos a hacer la espada que Ron Wyatt encontró. Ron Wyatt encontró y la describió. Y de hecho es una réplica de él. Entonces, y yo también la dibujé, la hice en 3D, la tengo por ahí y la vamos a poner. Ahí está. Esa es la espada. Así era la espada, totalmente distinta. Bueno, quizás una espada
artesanal hecha por los guerreros y para el guerrero, digamos, que era también muy particular por el tamaño que tenía, y esa espada tenía esa forma. Así que la pusimos ahí. Esa es la forma de la espada. Y esto es lo que inspiró después a muchos, ¿cierto? Este grandioso acto ha inspirado a muchos otros. Veamos a los valientes de David, que también mataron gigantes. ¿Eh? Aquí está la espada que alguien la dibujó simulando lo que contaba Ronald Wyatt. Ahí saqué yo la inspiración para hacer esa espada. Sigamos. Ahora vamos a ver entonces al grupo de élite que tenía David con esos valientes guerreros que se inspiraron justamente en la hazaña que él había logrado. Partió Dios con Sansón, ¿cierto? Y ahora siguió con David y después siguieron muchos imitando ese maravilloso ejemplo. Y así también yo quiero que ustedes imitemos o nosotros imitemos los ejemplos de estos guerreros valientes que lograron vencer obstáculos increíbles y nosotros vamos a estar también luchando de la misma forma. Veamos. Los valientes de David. Estos hombres eran más que soldados, eran leyendas vivientes, cada uno con un legado de valentía. Benaía se destacó por enfrentar a 2 guerreros moabitas, demostrando su destreza y coraje en combate. Su hazaña más famosa fue cuando descendió a una cisterna en un día nevado para enfrentarse a un león. Otro de mis valientes, Eleazar, se distinguió en la batalla contra los filisteos, luchando sin tregua. Se mantuvo firme cuando otros retrocedieron y su espada se fundió con su mano por el ardor de la batalla. Además de Benaía y Eleazar, había otros valientes, cada uno con su propia historia de coraje y lealtad. Uno de ellos era Shama, quien defendió un campo de lentejas solo, enfrentándose a una banda de filisteos. Su valentía inspiró a otros a unirse a la lucha, demostrando que un solo acto de coraje puede cambiar el curso de una batalla. Otro valiente, Abishai, hermano de Joab, se destacó por su liderazgo y habilidades en combate. Él fue quien mató a 300 hombres con su lanza, ganándose un lugar de honor entre los valientes. Asael, otro de mis valientes, conocido por su velocidad y agilidad en la persecución. Asael no solo era veloz, sino también valiente, enfrentando a enemigos que superaban en número y fuerza. Su determinación era tal que nada podía detenerlo en su búsqueda de justicia y protección para su pueblo. Otro valiente, Joab, se destacaba por su astucia y estrategia. Ahora déjame contarte sobre Sibecai, quien se enfrentó valientemente a un descendiente de los gigantes. Su victoria no solo fue un triunfo personal, sino que también inspiró a otros a enfrentar sus propios gigantes. Ya hay un pequeño error porque los gigantes, algunos lo piensan que eran ángeles, no, nada que ver, eran seres humanos que, que obviamente eran descendientes de hijos de, de, digamos, hijos de Dios, que eran también seres humanos que habían desertado. Y por eso que se destacaban, porque los hijos de Dios, obviamente, al portarse bien, como hoy día pasa, las iglesias evangélicas antes eran todas iglesias pobres, con muy pocos profesionales, hoy día están llenas de profesionales porque la educación, la buena formación, la instrucción familiar, ¿cierto? Hace que tengan hijos que se destaquen. Y después son profesionales y después se llena la iglesia de profesionales, pero después los hijos de estos, cuando los padres están ocupados en el trabajo, en el negocio, ¿cierto? Los son medios descuidados y se van al mundo y en el mundo se casan con las mejores niñas, ¿cierto? La mujer más hermosa. Al caso de Elvis Presley, que era hijo de pastor, caso de Michael Jackson y casi todos los artistas famosos que han habido vienen de cunas de hogares cristianos, para que sepan. La sal de la tierra, pero lamentablemente se descuidaron. Analicemos algunos de los textos bíblicos, ¿cierto? El valiente, el lema es este, el valiente es quien a pesar del miedo no retrocede. Tenemos en 2 de Samuel 23:8 dice, Adino mató en una ocasión sobre 800 hombres. Combatió con respaldo divino necesariamente, ¿cierto? En 2 de Samuel 23:10 habla de Eleazar. Se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. ¿Ya? Aquel día el Señor concedió una gran victoria. ¿Qué significa eso? Entrega total y victoria divina. ¿Pero cómo lo logró? Sujetando la espada tan firmemente
que le llegó a quedar pegada. Imagino cómo no la podían soltar, ¿cierto? Imagino los músculos quedaron ahí espasmódicos, ¿cierto? Totalmente cerrados, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Así tenemos que tener nosotros la Biblia. Tiene que ser una espada, ¿cierto? Pegada a nuestro ser. En 2 Samuel 23:12 dice, pero Sama, que era el otro valiente, se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor concedió una gran victoria, protegió lo pequeño, pero con la convicción de la protección divina. ¿Qué es lo que era lo pequeño ahí? Era un campo de lentejas, ¿cierto? Entonces, también vemos ahí que tenía un propósito, aunque pequeño, era para él importante, porque era el campo que demostraba que eran a lo mejor vegetarianos, a lo mejor comían lentejas, por eso que sembraban. Hazañas bíblicas que desafían la lógica, ¿ya? Tenemos los valientes de David, vamos a resumir ahora. Tenemos a Dino, como dijimos, la hazaña fue que mató a 800 enemigos. Significado, victoria imposible sin respaldo divino. Eleazar, mano pegada a la espada, ¿ya? Para vencer debes fusionar tus acciones con la espada cristiana. ¿Cuál es esa? La Biblia. Sama defendió solo un campo de lentejas. ¿Qué significa eso? Protección de lo pequeño, pero con fe inquebrantable. ¿Ya? Aunque sea pequeño, tu fe te hace distinto. De hecho, hay personas que son así, a veces uno dice, ¿y cómo? A veces uno lo ve en campo de fútbol, ¿cierto? Una persona que está inspirada y hace maniobras, que es increíble lo que hizo, pero porque está viviendo con pasión lo que siente, y eso es lo que Dios espera de ti, que vivas con pasión el cristianismo, que sepas cómo defenderlo, ¿cierto? Adino, Eleazar y Sama enfrentaron enemigos físicos. Cristo enfrentó el peso del pecado del mundo. Y nosotros vamos a estar en una angustia similar. Ambos ejemplos muestran que la verdadera valentía nace del propósito, no del orgullo, y es respaldada por Dios. Si es orgullo lo que te motiva, ¿cierto? O alguna ambición, digamos, no muy cristiana, Dios no te puede apoyar. Pero si tú en realidad tienes un propósito noble en tu vida, Dios va a estar contigo, ¿ya? Y el orgullo tienes que dejarlo de lado. Principios estratégicos extraídos. Vamos a ver qué principios hay aquí. Entonces tenemos resistencia sin glamour. No toda batalla es visible. Algunas se libran en campos indefensos, como las lentejas. Dominio total. La espada pegada a la mano representa decisión férrea, disciplina y enfoque. Victoria con respaldo divino. El texto enfatiza que el Señor dio la victoria, no la fuerza humana, ni las tácticas humanas. Todos ellos, incluso David decía, Dios me libró de las garras del león. Ah, no era él, ¿se dan cuenta? Dios me libró de las fauces del oso y del león, ¿cierto? Entonces ellos reconocían que era Dios el que estaba detrás. ¿Ya? Era un milagro, ¿ya? Como yo les dije una vez, le conté una vez que me desafió a que hiciera una fuerza de gallito, y decimos en Chile, o arm wrestling en inglés, ¿cierto? Y era el campeón de la Universidad Católica, que era un muchacho que era tercero a nivel nacional en lanzamiento en balas, o sea, musculatura. Yo era velocista nomás, pero cuando me desafía uno y me dice, uno de los campeones chilenos me dice, Jorge, si tú le ganas a Pablo Milad, se llama, si le ganas a Pablo Milad, yo me hago vegetariano, me dice. Ah, Pablo Esquella. Entonces digo, bueno, hay un motivo por el cual ganar, dije. Salí para afuera del vagón y le digo, señor, acuérdate de Sansón. Le digo, digo, claro, no puedo decir que yo le gané a Pablo Milad. Fue el señor que lo hizo, ¿cierto? Porque era imposible ganarle. Imposible. Y le gané con las dos manos, sin problema. Y después, como ya le había ganado, después quiso seguir de nuevo y era imposible, yo no lo podía mover. Él tampoco me pudo mover, pero impresionante, impresionante. Incluso hice hasta trampa para ver si le podía empujar con la mano y no, no había caso, porque yo pedí ganarle una vez y nada más. Lo otro para que yo me estaba demostrando que no era yo, no era mi fortaleza física, era él el que estaba haciendo, respondiendo a mi pedido. El líder no actúa solo, ¿ya? El discernimiento espiritual
es su cobertura invisible. Está el Espíritu actuando a través tuyo. Vamos a ver una aplicación moderna. ¿Cuál es tu espada? Pregunta para reflexionar. ¿Qué herramienta representa tu convicción? ¿Tu palabra, tu proyecto, tu visión? ¿Ya? Piensa, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es la misión que el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué herramientas vas a usar para lograrlo? ¿Cierto? Tu palabra, tu proyecto, tu visión, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Ya? Eso es lo que tienes que explorar y decir, ¿cómo lo voy a lograr? El Señor, para cada uno de nosotros tiene misiones increíblemente grandes, pero tienes tú que descubrirla. Así como al ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Él tenía una misión grande, que era uno de los principales testificadores que iban a haber en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, uno de los principales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque testificó y de hecho lo expulsaron de la sinagoga, porque era demasiado poderoso el testimonio. Y Cristo lo encuentra, ¿cierto? Y Cristo él le dice, antes no veías y ahora no tan solo ves, sino que has visto al Mesías. Y el que habla contigo, él es, ¿entiendes? Sí, y había un estanque con el evento narrado. ¿Ya? Estanque de Siloé, que significa el enviado, porque Cristo a él lo envió allá. Entonces, algo maravilloso. Así Dios también tiene algo reservado para ti. ¿Qué enemigos enfrentas hoy? Corrupción, ¿cierto? El engaño, la manipulación, el odio. ¿Qué enemigos, ¿cierto? Enfrentas hoy. Eh, ¿Y cómo tienes que vencerlos? Tentación. Las tentaciones, ¿cierto? Que hoy día abundan, es tan fácil caer en pecado. Es Sí, cosa de descuidarse un poco nomás y uno cae. Por eso tienes que aferrarte a qué? A la oración y al estudio de la Biblia. Mantén tu tiempo ocupado en eso. Sale a correr, hace deporte, cosas, actividades físicas, ¿cierto? Y distráete. La naturaleza es hermosa y linda. Disfrútala. ¿Qué campo de lentejas estás llamado a proteger? Aunque sea algo pequeño, sea algo muy pequeño, el Señor te va a dar poder para defender ese campo de lentejas con la presteza y con milagros. Tu familia a lo mejor, tu comunidad, tu empresa, algo pequeño, pero es tu campo de lentejas, que lo has cultivado, que te has sembrado. Defiéndelo. Es tu hijo que has criado, que lo has nutrido, ¿cierto? Es tu empresa que la has formado, es tu familia, es tu iglesia. Ese es tu campo de lentejas. Lucha para que te sobreviva y supere los ataques del enemigo. Aplicación moderna. ¿Cuál es tu espada? Efesios 16:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es tu espada. Yo quiero comprarme una Biblia con letra grande porque antes la leía sin problema, hoy día ya tengo problemas de la vista y no me gusta usar lente, entonces quiero comprarme una letra grande y vi una Biblia muy linda en una iglesia protestante donde fui a predicar hace unos domingos atrás. Y pregunté hoy día, me gustó otra, la encontré un poco cara, pero no era la misma, hay que comprarme la misma, me encantó esa Biblia. Entonces hay que tenerla para leerla continuamente. La espada, que es la Biblia, se conecta con la verdad y el discernimiento espiritual, que es lo que tú tienes que edificar. En Hebreos 4:12, mira lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La verdad penetra y revela intenciones ocultas. Vas a descubrir cada día verdades nuevas cuando tú profundizas en ella. Ejemplo personal, yo tengo un proyecto, el proyecto NAPS, que se llama Non-Intrusive Archaeological Bethlehem Survey, que es, en el fondo de lo traduzco, es, vamos a hacer un recorrido de Belén, un escaneo de la ciudad de Belén, para encontrar los tesoros del rey David y Salomón, ¿ya? Y de acuerdo con ellos, soy la única persona autorizada para hacerlo. Pero hay que esperar que termine el conflicto. El Señor me ha profetizado que yo voy a tener una acción ahí. Ese es mi campo de lentejas, aparentemente modesto, pero estratégico. Debo defenderlo con transparencia, visión técnica y convicción ética. ¿Ya? Si mantengo esos principios así, el Señor va a bendecir y va a cumplir su promesa.
Y eso lo pido que oren por ese proyecto, el proyecto NAPS, ¿ya? Que eso es algo que va a venir y va a ser algo especialmente grandioso. ¿Por qué? Porque va a demostrar a todo el mundo que la Biblia es la verdad. Que vamos a encontrar los tesoros, que vamos a hacer el museo, vamos a construir un edificio que se va a llamar el, eh, la Universidad de Salomón, de Solomon University, en el cual vamos a generar espacios para que participen cristianos, judíos y musulmanes juntos, y que podamos nosotros demostrar que la palabra de Dios es viva, eficaz y es real y es verdad, ¿es cierto? Y todo lo que sale ahí es genuino. Han llegado a negar la existencia del rey David. Ahora se ha demostrado gracias a los hallazgos arqueológicos, pero no son tan contundentes. Cuando encontremos los tesoros de Salomón, imagínense lo que va a significar. Algo maravilloso. Aplicación personal. Que la espada se quede pegada a nuestra mano, no por cansancio, sino por nuestro propósito de servir a Dios. ¿Ya? El propósito el que te va a hacer tomar firme la espada. Y tienes que sujetarla firme, que no se te suelte. La Biblia, la palabra de Dios. Toma tu espada y con propósito ve a proteger tu campo. ¿Ya? Esa es la aplicación personal. Que el Señor nos conceda la victoria en las batallas, ya sean pequeñas o grandes, porque igual definirán el futuro de muchos. Hay muchos que van a ser bendecidos con esto. Tú no sabes cuántos ni quiénes, pero defiende ese campo que el Señor te dio. Estrategias para un liderazgo con propósito. El liderazgo debe ser ético e incluir una minuciosa selección de los aliados estratégicos. No puedes asociarte con personas que no apunten en el mismo sentido, que no tengan el mismo propósito. No puedes... ¿qué lugar tiene Belial con Dios? Nada, ¿cierto? Entonces no puedes tú juntarte con personas que no están en sintonía contigo. Tienes que buscar socios estratégicos que participen en armonía. En Éxodo 20, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, le dijo Jetro a Moisés, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. A veces me tocaba a mí con algunos socios que parece que fueran avarientos, ¿cierto? Y me angustia porque sí, ya no me puedo asociar con él, digo, ¿entiendes? Porque digo, van a tener problemas ahí cuando vean el tesoro de Salomón, imagínate, se van a exorbitar los ojos. Van a querer decir, wow, este lo podemos vender, vamos a ser millonarios, como le pasó a Ronald Wyatt, cuando una persona le dijo, ¿cierto? Él lo iba a llevar al lugar donde correcto. Y la persona le dice, oye, tú sabes que esto no va a ser muy famoso, con esto vamos a ganar mucho dinero. Dijo, no, y se prefirió hacerse el loco y ahora esa persona anda hablando mal de él, pero no lo lleva al lugar, porque pensó él y sintió que era otro el espíritu que lo motivaba. ¿Entiendes? El liderazgo debe ser práctico y espiritual. Salmos 78, 72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Vamos a salir y volver a entrar porque alguien rayó la pantalla. Ahí. Entonces, la pericia de sus manos. El desafío inminente. Los engaños que vienen no son fáciles, ni menos fáciles de superar. Muchos están cayendo de nuestras propias filas. Pastores están desertando del adventismo, por ejemplo. Hermanos también. Los engaños que vienen son poderosos, al grado que algunos de nuestros paladines apostatarán de la fe, donde el principal punto de ataque serán el sábado y la doctrina del santuario. ¿Qué les dirán? Aquí están los argumentos, mire. Que Cristo, uno es que Cristo entró al lugar santísimo con su muerte, una vez y para siempre. Eso está en Daniel 8:14, Hebreos 6:19, 20 y 9:12. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Ya? También nos van a decir que la observancia del sábado semanal es algo de relevancia ritual y que a Dios le interesa lo espiritual, donde la libertad de expresar el amor genuino es lo único importante. Te basan en Colosenses 2, 16 y 17, donde dice que
nadie os juzgue en sábado, ¿cierto? Etcétera. Entonces uno dice, wow, entonces eso quedó ya muerto, ya no existe, ya no es relevante. 3, el sábado era una sombra de Cristo, ¿ya? ¿Quién es nuestro verdadero reposo? Lo dice la Biblia. Quienes prediquen estas doctrinas no lo harán honestamente, lo hacen honestamente, en medio de congregaciones felices, ¿cierto? Mientras que las congregaciones adventistas demostrarán estar llenas de reglas que tratan de cumplir en forma artificial. ¿No te pasa a ti que en mi iglesia, llegan siempre atrasados los dirigentes? Yo soy el único que llega temprano con algunos hermanitos. Los otros llegan atrasados, sí, ahí está el que está a cargo de la iglesia, llegan todos atrasados. Me dice, pero ¿cómo? Dice, como si fuera una carga, así, ay, a cumplir, a cumplir. Pero, ¿ah? Cargas, ¿cierto? Dios quiere que tú vayas a la iglesia por obligación, por carga, por compromiso, o que sea la motivación una otra, ¿cierto? Que sea por amor, ¿ah? Porque te da felicidad ir a la iglesia a cumplir con ese propósito, ¿ya? Porque estás lleno de Dios para hacer su obra, porque vibras con las cosas de Dios, o por cumplir con el rito nomás, porque hay que cumplir, ¿cierto? Hay que ser responsable. Vamos a revisar el siguiente resumen, lo tuve que resumir porque es un video muy largo y muy bien hecho por nuestros principales enemigos, que no van a ser los católicos. Ojo, el pueblo evangélico protestante, entre comillas, apóstata, es el que va a ser nuestro principal atacador. Revisemos el siguiente resumen de un audio muy bien preparado por los principales enemigos del adventismo. Vamos a escucharlo. Es importante, porque es muy extenso y muy bien hecho. Yo me impresioné. Cualquier persona que lo escucha eso se convence y cae en las redes. Veamos lo que dice. Mi nombre es Pedro, y tengo 42 años. Durante 26 años de mi vida, fui un adventista del séptimo día convencido, apasionado y orgulloso. Defendí cada doctrina, cada profecía, cada enseñanza de Ellen White con el fervor de un soldado en batalla. Creía firmemente que éramos el pueblo remanente, los únicos que guardaban todos los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto, el sábado. Samuel había traído su Biblia, y después del almuerzo, mientras los demás conversaban, él me confrontó directamente. Pedro, leamos juntos Daniel 8 y 14. Tú dices que se refiere a 1844 y al inicio del juicio investigador. Pero el versículo habla de la purificación del santuario terrenal que había sido profanado por Antíoco Epífanes. ¿Cómo saltas del santuario terrenal al celestial? Yo había estudiado esa objeción antes. Le expliqué la conexión tipológica entre el santuario terrenal y el celestial, le hablé del principio día por año, de los 2300 días proféticos, y de cómo William Miller había calculado correctamente la fecha aunque se equivocara en el evento. Hermano, le dije con fervor, cuando Cristo entró al lugar santísimo en 1844, comenzó el juicio de los vivos y los muertos. Por eso vivimos en la hora del juicio de Apocalipsis 14, 7. Esta es la verdad que distingue al pueblo remanente. Samuel negó con la cabeza. Pedro, Cristo entró al lugar santísimo cuando ascendió al cielo, no en 1844. Hebreos 6, 19-20 es claro. Jesús entró como precursor nuestro dentro del velo. Y Hebreos 9 y 12 dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. No hay un juicio investigador que empezó en 1844. Por fuera, yo seguía siendo el mismo Pedro de siempre, predicando en la iglesia, dirigiendo estudios bíblicos, defendiendo nuestras doctrinas distintivas. Pero por dentro, algo había cambiado. Las palabras de Samuel resonaban en mi mente en los momentos más inesperados. Samuel, como siempre, tenía su Biblia a mano. Después del almuerzo, mientras jugábamos dominó, Samuel me dijo casualmente, Pedro, he estado leyendo sobre el sábado en el Nuevo Testamento. ¿Has leído Colosenses 2, 16-17 últimamente? Mi corazón se aceleró. Conocía el pasaje, por supuesto. Era una de las objeciones más comunes contra la observancia del sábado, y yo tenía respuestas preparadas. Sí, Samuel. Ese texto se refiere a los sábados ceremoniales judíos, no al sábado del cuarto mandamiento. Léelo conmigo, me dijo, abriendo su Biblia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ves? Le dije triunfante. Sombra de lo que ha de venir. El sábado del cuarto mandamiento no era sombra de nada, fue instituido en la creación, antes del pecado. Los sábados que menciona Pablo son los ceremoniales del sistema levítico. Samuel me miró directamente a los ojos. Pedro, ¿podrías leer ese texto como si nunca hubieras escuchado esa explicación? ¿Podrías leerlo sin las gafas doctrinales por un momento? Esa frase, gafas doctrinales, me irritó profundamente. No uso gafas doctrinales, Samuel. Uso la Biblia para interpretar la Biblia. Está bien, dijo con calma. Pero respóndeme esto. Si Pablo hubiera querido distinguir entre sábados ceremoniales y el sábado semanal, ¿no lo habría hecho claro? Él era fariseo, conocía perfectamente la diferencia. ¿Por qué usar un término genérico que incluye todos los sábados? No tuve una respuesta inmediata, y eso me molestó. Samuel, no puedes interpretar un versículo aislado. Tienes que ver todo el contexto de la Escritura. Jesús mismo dijo que no había venido a abolir la ley sino a cumplirla. Exacto, respondió Samuel. Y cuando cumples algo, lo completas. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. El sistema ceremonial llegó a su fin. Los sacrificios, las fiestas, los sábados rituales, todo eso apuntaba a Cristo. Y cuando Cristo vino, la sombra ya no era necesaria porque tenías la realidad. La conversación continuó por media hora más, pero yo ya no estaba completamente presente. Mi mente seguía volviendo a Colosenses 2, 16-17. Por más que trataba de aplicar mi interpretación tradicional, había algo en el texto que no encajaba perfectamente. Decidí buscar ayuda en mi amigo José, quien era conocido por su conocimiento enciclopédico de los escritos de Ellen White. Una tarde lo invité a tomar café y le planteé mis inquietudes. José, le dije, he estado luchando con algunas preguntas sobre el sábado. Específicamente sobre Colosenses 2, 16-17. Sus ojos se iluminaron como si hubiera encontrado una oportunidad para demostrar su erudición. Ah, hermano Pedro. Ese es uno de los textos que más usan los evangélicos para atacar la verdad. Pero la hermana White fue muy clara. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 349, ella dice, el sábado del cuarto mandamiento no era una sombra, sino la realidad misma desde la creación. Pero José, le dije, ¿qué dice el texto bíblico mismo? Si leyéramos Colosenses 2, 16-17 sin conocer la interpretación de Ellen White, ¿qué concluiríamos? Su respuesta me dejó helado. Hermano, esa es una pregunta peligrosa. Nosotros no podemos interpretar la Biblia sin la luz profética. La hermana White recibió visiones específicas sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial y el significado del sábado. Sin esa luz, nos perderíamos en confusión como los evangélicos. Me di cuenta de que José no había respondido mi pregunta. Pablo parecía estar incluyendo el sábado semanal junto con todas las otras observancias que habían llegado a su fin en Cristo. No puede ser, murmuré. Todo mi mundo se basa en la centralidad del sábado. Pero mientras más leía el pasaje en su contexto completo, más claro se veía. Pablo no estaba haciendo distinciones entre diferentes tipos de sábados. Estaba declarando que todo el sistema de observancias rituales había llegado a su fin porque Cristo era la realidad hacia la cual señalaban todas las sombras. Esa noche no pude dormir. ¿No es posible que hayamos estado equivocados? ¿No es posible que la salvación sea por fe en Cristo, no por guardar un día específico? En ese momento, Lucía tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Tenía 16 años y era muy madura para su edad. Había escuchado parte de nuestra conversación. Papá, me dijo sentándose al borde de la cama, ¿es cierto que estás dudando de nuestra iglesia? La miré a los ojos y vi en ella una mezcla de curiosidad y alivio que me sorprendió. Sí, hija. Estoy cuestionando algunas de nuestras enseñanzas. ¿Sabes qué, papá? Yo también he tenido preguntas. Especialmente sobre por qué somos los únicos que tenemos la verdad. En el colegio tengo amigos católicos y evangélicos que aman a Jesús tanto como nosotros, pero nosotros decimos que están perdidos porque no guardan el sábado. Eso nunca me sonó justo. Fue la despedida más triste de mi vida.
El domingo siguiente fue histórico para nuestra familia. Por primera vez en mi vida adulta, no fui a la iglesia adventista un sábado, y en su lugar fuimos a una iglesia evangélica el domingo. Habíamos estado investigando varias iglesias en nuestra ciudad, y Samuel nos había recomendado una congregación bautista donde él conocía al pastor. Era una iglesia mediana, con unas 200 personas, ubicada en un edificio sencillo pero acogedor. Cuando entramos esa primera mañana dominical, Lucía me apretó la mano y susurró: «Papá, se siente diferente aquí». Tenía razón. La atmósfera era completamente distinta a lo que habíamos conocido. No había la solemnidad rígida de nuestras reuniones sabáticas, sino un ambiente de gozo y libertad. Las personas cantaban con entusiasmo, oraban con pasión y se abrazaban con amor genuino. El pastor no mencionó una sola vez qué día había que guardar, qué alimentos había que evitar o qué profeta había que seguir. Todo su sermón se centró en Cristo, en su gracia, en su amor incondicional. Al final del culto, varias personas se acercaron a saludarnos. Cuando supieron que veníamos del adventismo, no nos juzgaron ni nos bombardearon con preguntas. Simplemente nos dijeron: «Bienvenidos a la familia». Wow, wow, wow. Qué interesante y qué poderoso, ¿cierto? Mensaje. ¿Y cómo podemos enfrentar eso cuando muchos están cayendo por este tipo de situaciones? Van a la iglesia para cumplir y después se dan cuenta que en el otro iglesia son felices, ¿cierto? En la otra iglesia que no respetan el sábado, que no tienen el enjuague, que no se preocupan de la comida, de las cosas que nosotros nos preocupamos, viven llenos de felicidad. Entonces, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los que se aman unos a otros, que dijo Cristo? ¿Ah? Entonces, veamos, vamos a ver los argumentos. ¿Somos capaces de responder a las anteriores afirmaciones bíblicas? ¿Ya? La primera de ellas, ¿se acuerda que dijo los engaños que vienen son poderosos? ¿Cierto? Y la primera de ellas es que Cristo entró al lugar santísimo con su muerte una vez y para siempre. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que haber sido cuando se fue al cielo. Es lo que dicen ellos. Los adventistas no tienen esta respuesta, salvo que consideren los descubrimientos arqueológicos de Ronald Wyatt. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque cuando Cristo entró detrás del velo, dice, ya, con su muerte, una vez y para siempre. ¿Cuándo? No él, sino que su sangre, lea bien, entró su sangre al lugar santísimo, ¿cierto? Y él al cielo no llevó sangre, ¿cierto? La sangre fue derramada aquí en la tierra. Entonces, necesariamente, la sangre de Cristo, de hecho, se derramó, y lo dice en Daniel, ¿cierto? Daniel 24:9, creo. No, perdón, 9:24. Dice claramente que el lugar santísimo sería ungido después con Cristo y su muerte. ¿Ya? No el santo de los santos, el lugar santísimo sería ungido. Eso es lo que dice. Y fue ungido. ¿Cuándo? Con la sangre que cayó de Cristo en su muerte. ¿Cierto? Y después, 3 años y medio después, digo yo, pero puede ser el mismo año, porque lo unió para siempre, una vez, ¿cierto? Entonces ahí se derramó para siempre. ¿Cierto? El lugar santísimo. Se fija, ahí se explica, pero eso lo tiene que aceptar el adventismo. Si no lo aceptan los adventistas, van a caer en el error. ¿Entiendes? Por eso que es importante prestar oído a los descubrimientos arqueológicos. Y la iglesia debió haber tenido acción, un acto, diríamos, patrocinando estos eventos. Lamentablemente, no escucharon ni siquiera respondieron los consejos que uno mismo les dio. Dos, que la observancia del sábado semanal es algo de relevancia ritual y que a Dios le interesa lo espiritual, donde la libertad de expresar el amor genuino es lo único importante. Por eso es que esa iglesia es libre, se sienten libres, ¿cierto? No tienen que estar guardando un día, nada, nada, ni reglas de alimentación, ni nada, ¿cierto? Si hay que comer cerdo, comen cerdo, da, ya no te juzgas si come o no, acuérdate, todo lo de que lo limpio. Entonces, y viven en libertad. Tenemos una herencia a la desobediencia en el mundo. Tenemos una tendencia a la desobediencia. Por eso que al hombre no le gustan las reglas. ¿A quién le gusta tener que respetar las reglas del tránsito? ¿A quién le gusta tener que respetar, ¿cierto?, el pago de los impuestos? ¿Lo hacen con gusto? ¿Entienden el significado, ¿cierto? No, que tengo que apoyar el país, ¿cierto? ¿O lo hacen, "Ah, tengo que pagar los impuestos"? A nadie.
¿cierto? Porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ser rebeldes. Entonces, si viene una iglesia que te dice, oye, es libre, no tienes que hacer nada, el mismo sofisma que hizo Satanás en el cielo, ¿cierto? No tienes que guardar nada, ¿cierto? Olvídate del sábado, eso no importa, que era el único mandamiento que se guardaba en el cielo. Porque lo demás, nadie robaba, nadie mentía, nadie decía nada de eso. Pero el sábado era el único mandamiento, pero arbitrario. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. 3. El sábado era una sombra de Cristo, quien es nuestro verdadero reposo. Lo dice la Biblia, léalo bien, ¿cierto? Quienes, salen Hebreos, quienes prediquen estas doctrinas lo harán honestamente en medio de congregaciones felices, mientras los adventistas demuestran estar llenos de reglas que tratan de cumplir en forma artificial. ¿Ya? Y ahí nos dan duro. Porque la mayoría, hermanos, van por cumplir a la iglesia y no van por amor, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Se abolió el sábado? ¿Sí o no? Muchos leen Hebreos 4 y concluyen que el sábado fue reemplazado por Cristo. Pero, ¿es esto lo que realmente dice el texto? Argumento común, Cristo es el verdadero reposo. ¿Es verdad? Por lo tanto, el sábado ya no es necesario. Eso es lo que dicen. Pregunta clave. ¿El reposo espiritual en Cristo invalida el reposo literal del séptimo día? ¿Ah? O sea, ¿un reposo invalida el otro? Análisis profundo del texto. Analicémoslo profundamente. Mire. Hebreos 4:4. Mira lo que dice. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Está hablando del sábado, mire, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Mire, ¿ya? Y mire, dice acá. El autor cita Génesis 2:2, reconociendo el sábado como parte del reposo divino. Ah, ¿entiende? No lo descarta, lo afirma como base teológica. ¿Se fija? Lo está usando como pilar. El argumento de la institución de ese mismo libro de Hebreos, donde dice ellos que Dios es nuestro reposo, Cristo es nuestro reposo, entonces él mismo está diciendo, está basándose en el sábado. Hebreos 4:9, un poquito más adelante, dice, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Queda, ¿no? Que no queda. El término griego sabatismos que se ocupa ahí significa literalmente reposo sabático. ¿Entiendes? Que dice reposo sabático para el pueblo de Dios. El verbo queda implica continuidad, no abolición. Queda, dice. O sea, sigue, persiste, permanece, ¿cierto? No que ahora cambió, ¿cierto? Perdón. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, ¿cuál es su reposo? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuándo Dios reposó de sus obras? ¿Y cuándo nos pide que nosotros descansemos también o reposemos de las nuestras? Aquí se conecta el reposo espiritual con el modelo del sábado en la creación. No es una sustitución, sino una profundización. ¿Ya? Hacerlo de corazón. O sea, mire, ¿qué dice el texto sobre el sábado? Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. El texto no dice que el sábado fue reemplazado, sino que queda vigente como símbolo y experiencia. El verbo queda, que es en el griego esa palabra que sale ahí, implica continuidad, no abolición, que quede claro. Análisis profundo del texto ahora. El autor de Hebreos cita el Salmo 95:11. No entrarán en mi reposo. Está hablando, mira, un salmo. O sea, eso está en el Antiguo Testamento. No está tampoco solamente en el Nuevo, ¿se fija? Refiriéndose a la generación incrédula que no entró en Canaán. No entrarán en mi reposo, porque ellos iban a descansar ahí de la esclavitud. Pero el texto no se limita a la tierra prometida en reposo, el reposo se convierte en una categoría espiritual, ¿cierto? Quien esté vibrando en la altura de nuestro Señor, una promesa vigente para los creyentes. Lo vamos a ver. El término griego usado es catapausis, que significa cesación o descanso.
En Hebreos 4:9 aparece otro término clave que es sabatismos, como lo vimos, que literalmente significa reposo sabático. Esto indica que el autor no está descartando el sábado, sino usándolo como modelo del reposo espiritual que Dios ofrece. Es un modelo. Cristo como cumplimiento, no reemplazo. Cristo cumple el significado del sábado, descanso, comunión, santificación. Esto no elimina el mandamiento, sino que lo enriquece. Eso tiene que quedar claro, lo enriquece. El sábado sigue siendo el día del Señor, ¿ya? Llamado por Dios mi día. Fíjate lo que dice en Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces dice, te deleitarás, ¿cierto? Te subirás de la altura de los cielos, dice después. Cristo como el verdadero reposo. Si Cristo es el cumplimiento del reposo espiritual, pero eso no anula el sábado como mandamiento, sino que lo profundiza. En Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las ollas. Lo que vimos. Esto hace referencia directa a Génesis 2:2, cuando Dios reposó el séptimo día. El sábado sigue siendo el día que Dios llama mi día, y en Hebreos lo usa como tipo profético del descanso en Cristo, no como algo abolido. Argumento teológico y profético, veamos ahora. El sábado es señal de fidelidad, no solo una práctica ritual. Eso sale en Éxodo 31:13. ¿Cierto? En el conflicto final será una marca de lealtad o un sello de lealtad. No marca, porque la marca es de la bestia, el sello es de Dios. El sello es para proteger algo. El sello es para identificar algo como digno, como propio, como un tesoro. La marca es para significar signo de esclavitud. Entre los que obedecen a Dios y los que siguen tradiciones humanas. Ellos llevan la marca. Elena de White afirma que el sábado será el punto de prueba en los últimos días. Ahí están apuntando todos los datos. Aplicación para hoy. El reposo en Cristo no elimina el sábado, entonces lo hace más necesario que nunca. Por lo tanto, les invito a redescubrir el sábado como experiencia de fe, no como carga legalista. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a llamarlo delicia. Si retrajeres del sábado tu pie, que lo llamares delicia, santo, glorioso, ¿cierto? El sábado es un anticipo del reposo eterno, una señal profética y un regalo semanal. Si Dios reposó en el séptimo día de la creación y lo llamó suyo, ¿quiénes somos nosotros para decir que ya no importa? ¿Cuál es su día? Conclusión teológica, el sábado es un símbolo profético del reposo en Cristo, pero también una práctica que permanece como señal de fidelidad y comunión con Dios. Hebreos 3 y 4 no invalidan el cuarto mandamiento, sino que lo eleva a una dimensión espiritual sin perder su raíz literal. El reposo que Dios llama mi reposo incluye el sábado como día apartado, santificado y bendecido desde la creación y quizás de antes. Sabemos que de antes porque desde el cielo ya se guardaba el sábado. Complemento histórico y doctrinal. Ellen G. White afirma que el sábado será una señal distintiva en el conflicto final entre la verdad y el error. La Septuaginta usa catapausis en Salmo 95 para referirse al reposo de Dios, lo que Hebreos retoma sin redefinirlo como algo nuevo. Es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ¿por qué en la observancia del sábado semanal es tan importante? ¿O por qué la observancia del sábado semanal es tan importante? Perdone que me equivoqué ahí en una palabra. Es verdad que se trata de un mandamiento arbitrario, es verdad, ¿cierto? Justamente por eso que es importante. Porque cuando yo entiendo por qué me piden que no mate, lógico, no me gusta que me maten, ¿cierto? Pero cuando mi papá o mi mamá o alguien me pide algo que no me encaja, ¿por qué le obedezco?
porque reconozco su autoridad y porque reconozco mi ignorancia y porque amo a esa persona y le quiero hacer caso. ¿Entiendes? Por eso que es importante el sábado. No nos gusta obedecer reglas ni entender su sentido. Disculpen los errores. Observar una ley así involucra humildad, respetar la autoridad de quien es infinito en sabiduría. Está bien, ¿no? Yo puedo dudar de la voluntad de mi padre, o de mi madre, o de un amigo, o de un líder, pero de Dios dudar es inverosímil. Para hacerlo con gusto, al grado de llamarle delicia, necesariamente debe haber amor hacia el Creador. Obediencia es lo único que le podemos dar en retribución. ¿Qué le podemos dar al Señor si Él lo tiene todo? Lo único que le podemos dar es obediencia. Por eso es que es tan importante. Y por eso que el sábado demuestra tu obediencia. ¿Vas a llamar al sábado delicia de hoy en adelante? ¿Estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida para darle a la observancia del sábado semanal el lugar que corresponde? ¿Ya? Es lo que Dios espera de ti. Esa es la gran distinción que tiene el pueblo adventista. Y si no lo estás haciendo hoy día, si estás a punto de retirarte a otras iglesias que son felices, ¿por qué tenemos que ser felices nosotros? Y mucho más felices que ellos. ¿Por qué? Porque estamos guardando los principios con profundidad y con sentido, y no por reglas, obligado cumpliendo reglas. Entra al reposo de nuestro Dios. Esa es la invitación de hoy. Que entres al El reposo. hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. El hacer tu voluntad, no la mía. Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El primer texto es para las personas que ya están conectadas con Dios y que están viviendo eso. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. La disfruto, la vivo. Y después, los que tenemos problemas, que aún no hemos superado, llegado a ese estado, tenemos este segundo texto. Enséñame a hacer tu voluntad. Es una súplica, porque tú eres mi Dios, tú puedes hacerlo. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Quiero estar ahí donde están estos hermanos disfrutando, guardando tu ley. Yo quiero estar ahí, Señor, ayúdame a llegar. No puedes pedir, todavía está la puerta abierta. Todavía está el arca del pacto ahí disponible y con Cristo intercediendo por ti. Ahí está la justificación por la fe. Él te va a proveer del poder necesario para que lo logres hacer y llegues a decir tu voluntad, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Lo puedes lograr. Está el camino expedito para que lo logres. Ese es el arca del pacto. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Te fijas? Y yo te haré subir entonces sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué más quieres? Es una promesa que Dios va a cumplir. Lo único que tienes que hacer es entender y pedirle al Señor si no lo has logrado todavía. Ahí está en Salmo 143:10. Pedirle, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El sábado es en sí, entrar en el reposo de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? El sábado es en sí entrar en el reposo de nuestro Dios. Cuando tú obedeces la ley, ¿cierto? Entras al reposo de nuestro Dios. Para terminar, dice, mira lo que dice aquí. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89:34. Está la ley de Dios que se va a abrir, ¿cierto? Es como ahí están las bisagras que tiene de oro, dos tablas de piedra, de la cual la parte principal así se pliega y se abre. Es una ley maravillosa. Acuérdense que es portátil. Fue escrita con el dedo de Dios. Es algo único que fue escrito.
Y Dios dice que no mudará lo que ha salido de sus labios, menos lo que ha escrito con sus dedos. Él lo escribió aquí, con sus dedos en una tabla de piedra, pero quiere escribirlo ahora en nuestro corazón. Ahí está el resumen del mandamiento, que el primer mandamiento dice, no, no tendrás Dios ajeno delante de mí, ¿cierto? El que hace la introducción de los 10 mandamientos, el primer mandamiento. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Se abre la tabla, ¿cierto? Ahí están los cuatro, perdón, los tres primeros mandamientos, el segundo y el tercero, perdón, que habla de las imágenes y habla de tomar el nombre de Dios en vano. Y aquí está el cuarto mandamiento que está al otro lado, que habla de la importancia justamente del sábado, por eso lo puse solo. Está escrito en protoarameo con el dedo de Dios en láminas de piedra, para que tú puedas guardarlo. Ahí está el sábado, el mandamiento más largo, porque como es arbitrario, tiene que ser explicado, y muy bien explicado. Ahí están las tablas, se pliega también esto, y una bisagra doble, como les digo, y se abre ahora. Está la parte de atrás, donde están los 6 eh, mandamientos que habla, el primero habla de honrar padre y madre y los otros más, ¿cierto? Y es también el sexto en realidad, o el quinto, perdón, quinto mandamiento, es justamente, es el quinto también para Dios, porque Él es nuestro verdadero Padre, acuérdense, nuestra verdadera Madre. Dios Padre sería Dios Padre y Dios Madre sería el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí está la tabla de la ley. Y esto fue escrito por el dedo de Dios. Y dice él, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y aquí terminamos, queridos hermanos. No sé si hay algún comentario o algo, porque Eh, sí, esta es la sí. lección de ustedes. Dígame. Jorge, estaba pensando que, ¿por qué dice Pablo que Cristo es nuestro reposo? Que es el argumento que usó el evangélico pentecostal, no sé qué sería, para convencer al adventista de que estaba abolido el sábado, porque Cristo, según él, es el reposo. Pero Pablo escribió eso de que Cristo es nuestro reposo, porque no olvidemos quién es el Señor del sábado. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Obviamente, entrar en el reposo de Dios. Acuérdate que el único mandamiento que vamos a guardar en el cielo es el sábado, el porque allá no va a haber sábado, tendencia, y que no está va a haber guardado tendencia, siempre, sí, pues, y que no va a haber siempre tendencia al que está pecado, nada. guardado. Y es el único mandamiento que quebrantó Satanás. Ahí partió. Y después cayó en Y, todos los demás. Pues, sí, el padre de y mentira, ahí, etcétera. ahí está el fin de la batalla. Y Fidelidad, justamente, ¿y por qué? fidelidad. Exacto. ¿Y por qué es tan importante el sábado? Porque Dios sabe Porque, que el mundo se descalabraría si no existe un día de reposo que todos guardemos en armonía. Porque sí, ese día pero está mandado a nosotros a servir al prójimo y no a servirnos a nosotros mismos. ¿Entiendes? correcto. Y además dice que eso nos recuerda que Dios es nuestro creador, porque Él creó los cielos y la tierra en 6 días, Exacto. y el séptimo lo descansó. Por eso Por que eso, está para nosotros también como recuerdo de la creación y no exacto. evolución. Por eso es que la iglesia adventista no hay problema con la evolución, ¿cierto? Con nosotros no No, tenemos problemas, creemos en la Biblia, por eso que los judíos tampoco tienen problema con la creación, ¿cierto? No andan pensando en evolución ni nada de eso, a pesar de que yo hice una vez una presentación en una cajal judía. Y me salté el primer tema porque dije, creación y diluvio no lo necesitan, vamos directo al Arca de Noé. Presenta el Arca de Noé y también dijeron, entonces, ¿cómo es la cosa? No hay evolución, entonces no hay esto. Dije, tengo que presentar de claro, nuevo entonces el tema, el primer capítulo. Y lo presenté y ahí entendieron. Pero cuesta también, el judaísmo no anda a la par del adventismo. Nosotros tenemos la verdad, ellos tienen muchos errores graves, graves. Aparte de rechazar a Cristo, pero sí tenemos, digamos, nosotros la luz completa. No sé si hay alguien más. Hermana Marta, ¿usted quiere decir algo? Dígame. No se demore en responder. Es que el equipo mío no es moderno como el suyo. Ok, ahí está. Entonces se demora mucho. Muy bien. Que yo aún recopilé unas preguntas desde el comienzo. ¿Qué significa NAEBS, Proyecto NAVS? Son las siglas. Sí, yo lo expliqué. Dice Non-Intrusive Archaeological Bethlehem Survey. Ah, en inglés. Claro, en inglés. Significa eh, escaneo. Vamos a hacer un escaneo de la ciudad de Belén. No intrusivo para no hacer daño, ¿cierto? Para con fines arqueológicos. ¿Entiendes? De la ciudad de Belén.
Eso es lo que significa. Yo lo propuse así para que justamente pudiéramos nosotros detectar dónde están los tesoros sin hacer daño, pero no se puede hacer todavía eso. De hecho, yo le conté sobre mi plan a Richard Reeves. Y aparentemente fue un error porque le pedía que fuéramos con los escáneres a hacer una pasada en las piscinas del Rey Salomón, porque yo lo veía como candidato importante. Porque si yo fuera inteligente, dije, yo, si quiero esconder algo, lo hago en algo que no quieran destruir. Las piscinas eran importantes porque esa era el agua que ellos alimentaban a lugares de regadío que están más abajo, que está el lugar de Artaz, que está más abajo. Y ahí es donde Salomón escribió el Cantar de los Cantares, dice. Entonces es un lugar muy rico donde se dan unas lechugas gigantescas, ¿sí? Entonces, y muy, muy fértil. Entonces es importante eso porque incluso Herodes mandó a reconstruir, ahí está el Palacio de Herodión y también sacaba de ahí unas cisternas para sacar agua de ahí porque el agua brota ahí de forma maravillosa. Entonces querían ellos proteger ese lugar siempre y las piscinas. Y Herodes la mandó a fortificar y a embellecer y hasta el día de hoy las han vuelto a siempre a proteger. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, Richard Reeves aparentemente lo contó a las autoridades hebreas y se metieron a la fuerza ahí, los judíos, a territorio palestino, y hicieron un escáner. Y ahí yo cuando me dijeron yo me sentí culpable, porque en realidad yo fui el que fui en el fondo poco prudente y dije cuál era mi intención y le pedí a Richard Reeves que me prestara los equipos y él no podía, en ese momento estaba muy ocupado, pero después fue por su cuenta junto con las autoridades judías. Se metieron a la fuerza y por eso ahora enrejaron el sector. Y me dijeron, el encargado me dijo, no, es que se metieron aquí los judíos, llegaron y se metieron, hicieron un escáner, pasaron los equipos. Oh, dije yo, claro. ¿Sí? Yo como les dije que para mí era el candidato predilecto, porque obviamente si Salomón dije yo es inteligente, no lo va a hacer en una pirámide, po. No va a esconder las cosas, no va a- las esconder en algo que todos quieren conservar. Y ese era el lugar que todos quieren conservar. Pero tampoco es ahí. O a lo mejor Dios se encargó de nublar esos escáneres. ¿Entiendes? Así que vamos a ver. Pero tenemos la idea de dónde está. El Señor reveló. En la última visita que hicimos a Belén, hay un pastor que tuvo una visión, pastor chileno, tuvo una visión y después yo le descifré esa visión en el, en el hotel, la desciframos y hicimos un dibujo en base a esa visión y con eso tenemos el dato de dónde están los tesoros. Así que solamente hay que esperar el momento preciso, cuando Dios diga, no cuando uno tenga la intención de hacerlo. El Señor tiene que abrir las puertas. Y también pues felicitarlo con eso que usted se divierte preparando este tema, con eso que hizo de la inteligencia artificial y colocando ahí a David y a Goliat, que le puso la espada que no era que el pelo. Me dio hasta risa, pero muy interesante eso. Y otra cosa No, que usted conversaba y que leyó una cita de Elena White, que el punto de ataque al final será el sábado y la doctrina del santuario. Pero yo he notado que ahorita está otra vez el arrianismo adventista moderno surgiendo demasiado, demasiado. ¿Por qué ese tema de que volvería a ese arrianismo que son los antitrinitarios no lo tocó Elena White? yo creo que no es un tema tan relevante porque es fácil de destruir. Lo que pasa es que lamentablemente los hermanos que defienden eso están como mesmerizados, ¿entiendes? Están orgullosamente cerrados con ese tema y no quieren escuchar. Entonces uno dice, bueno, pero al final no es el conflicto que tenemos con los hermanos, perdón, con los antagonistas del sábado, porque ellos guardan el sábado. Los hermanos no tienen problema con el sábado y creer o no creer en el Espíritu Santo es irrelevante, no es un problema de salvación. Pero que aceptar la voluntad de Dios sí es un problema de salvación. Ahora, el derramamiento del Espíritu Santo, ellos como están en contra del Espíritu Santo, en fondo, van a quedar exentos, no van a recibir la dotación del Espíritu Santo y van a tener que, van a ser arrastrados quizás por el engaño. Entonces, lamentablemente, yo fui con un pastor, con un grupo sobre ese tema y no escuchaban, no había caso. El pastor al final me dijo, Jorge, no perdamos tiempo, mejor vámonos de aquí y todo eso, porque eran hermanos adventistas y que me admiraban a mí mucho por el asunto de los descubrimientos arqueológicos, que apoyaban y me apoyaban a mí, que inclusive, pero lamentablemente cayeron en ese engaño. ¿Entiendes? Entonces, difícil lo que se puede hacer. Por eso yo creé el tema que se llama El Espíritu Santo y la Trinidad, que está dentro de en un canal de YouTube y lo vimos también dentro de las presentaciones que hicimos anteriormente, porque es importante. Porque cuando Dios crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza de él. Lamentablemente, el pastor Wade se equivoca, también empieza a hablar de que
de que la imagen y semejanza, cuando dice hagamos, le dijo a Cristo, hagamos. Y no, pues se lo dice al Espíritu Santo y a Cristo también, porque es la Trinidad la que creó Dios. Creó a un padre, a una madre y a un hijo, ¿cierto? Implícitamente, de la unión del padre con la madre sale el hijo. Entonces ahí está la Trinidad, ¿entiendes? Involucrada, que es imagen y semejanza de la divinidad. ¿Entiendes? Entonces dice, no, que lo dijo con Cristo nomás, hagamos, porque Cristo fue el, ¿cómo se llama? A quien le habló, y Elena de White lo dice, pero también estaba el Espíritu Santo. Acuérdense que también participó, ¿cierto? Entonces, es verdad, entre los tres dijeron, hagamos el hombre, a la humanidad en realidad dice, a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Y justamente dice después, varón y hembra los creó. No dice varón y hijo los creó, dice varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque de la unión del varón y hembra, después lo dice mismo eh, Adán, dice, se unirán, ¿cierto? El hombre a su mujer y serán una sola carne. De la unión de una mujer con un hombre sale un ser que tiene genes, carne del papá y carne de la mamá, unida, ¿cierto? Una sola carne. ¿Sabías? Ahí se viene la unión de ambos, de ambas genéticas y se mezclan y sale un hijo con algunos rasgos parecidos al papá y con algunos rasgos parecidos a la mamá. ¿Entiendes? Entonces de ahí viene el concepto. ¿Te fijas? Eso es lo maravilloso de la Biblia, que cuando uno no entiende algo, tiene que esperar a que el Señor lo revele. Y el Señor lo revela de forma maravillosa, gracias a la genética, gracias a los descubrimientos arqueológicos, gracias a todo eso, y empieza a encajar todo en forma maravillosa. Eso no hay que cuestionar. Algunos adventistas, incluso pastores, han dicho, no, es que la Biblia se cumple a medias nomás, no es tan exacta. Todo lo contrario, es exactísima, ¿entiendes? Y lo puedo demostrar. Entonces, todas esas dudas que ellos tienen y de ¿cómo se cumple esto? Aquí, mira, se cumple así. Ahora mismo lo vimos, cuando dice ahí que Cristo entró una vez, su sangre entró una vez al lugar santísimo. Claro, entró. ¿Cuándo? No como sacerdote, entró como sangre. ¿Entiendes? A ungir el lugar santísimo, que dice ungir, iba a ser ungido. Después de la muerte de Cristo, el lugar santísimo va a ser ungido. Eso es lo que sucedió. Exactamente. ¿Sí? Pero para aceptar eso, tienen que creer en el descubrimiento arqueológico que descubrió Ronald Wyatt. ¿Entiendes? Si no lo hacen, van a andar perdidos, como andan muchos teólogos todavía tratando de defenderse, entonces al final caen en el engaño y terminan apostatando de la fe. ¿Ya? Y van a vivir una vida feliz ahí en forma artificial, porque eso es felicidad artificial. ¿Ya? Porque la verdadera felicidad está en verdaderamente guardar los mandamientos, pero de corazón y con amor, ¿cierto? Con un propósito. Y guardar el sábado como corresponde, si lo llamares delicia, ¿cierto? Porque el hacer tu voluntad, Señor, porque ese no es mi día, es tu día. ¿Y qué quieres que haga este sábado, Señor? ¿Cuál es tu misión para este sábado? Eso es lo que tenemos que tener, ¿cierto? Y ver ahí, y hacerlo con alegría, con misión. Yo veo hermanos que son así, hermanos que viven, que vibran con esto y que dicen, ahora, ¿qué vamos a hacer para el Señor? ¿Cierto? Y felices de ir a la iglesia, felices de trabajar para el Señor, ¿cierto? Somos empleados a tiempo completo desde que se pone el sol hasta que termina la puesta de sol del día sábado, ¿entiendes? Entonces, eso es, no sé si hay alguna participación más o alguna pregunta Jorge, más. sí, Díganme. y está hablando de la justificación por la fe de 1888. Los predicadores eran todo la ley, la ley, la ley, y en la justificación por la fe en ese año vino a hablarse a hablarse de la fe en Cristo. Y usted no ha Amén. escuchado la frase que le dicen que el sábado no salva, sino que salva es Jesucristo. Entonces ahí es donde uno se pregunta si ellos estaban era en 1888 predicando era a Cristo, no pegarse de la ley porque se volvieron legalistas. Entonces, ¿cómo es eso de que el sábado sí salva si el que salva es Jesucristo? No, pues sí, el sábado nunca ha salvado. Es como yo decirle a usted, guardar una observancia legal no le salva. Lo que le salva es que usted no tiene intenciones de quebrantar la ley. ¿Entiende? Pero si usted en el fondo guarda la ley para no pagar una multa, ¿cierto? Y lo hace por cumplir, usted tiene intenciones de guardar, de quebrantarla. Lo que pasa es que no lo puede hacer, no le conviene hacerlo. ¿Entiendes? Como hay muchas personas, por ejemplo, una vez yo prediqué sobre Sodoma y Gomorra en una iglesia evangélica y hablé del infierno y demostré ahí que el infierno no es un lugar de tormento eterno. Entonces el pastor me dijo, ¿cómo eso? Me dijo, entonces yo estoy aquí porque tengo miedo al infierno, ¿no? Pues dije, bueno, no es la motivación correcta. Tiene que estar aquí por amor a Cristo.
¿cierto? Entregado de corazón y no por miedo a la circunstancia o al castigo. ¿Entiendes? Y eso es lo que Dios espera, claro. Guardar la ley nos salva. Porque si usted, por ejemplo, usted está siendo observado por las personas, ¿cierto? Y, y por eso que guarda la ley, por eso que no hace usted lo que quiere. Usted a lo mejor quiere portarse mal, hacer barbaridades, pero no las hace. ¿Por qué no? Si no me van a pillar, me van a meter preso. No, no, no tiene sentido. Pero si usted, por ejemplo, se va a una isla y queda solo ahí con una dama, o una dama con un varón, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces, ahora puedo matarlo, puedo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie me está viendo, ¿cierto? Nadie me puede ver y todo eso, y aquí yo soy amo y señor. Entonces ahí se manifiesta su verdadero carácter, su verdadera ambición. En cambio, si usted entrega al Señor donde sea que lo pongan, en una isla, donde sea, siempre va a ser lo correcto. ¿Por qué? Porque está por convicción y por amor viviendo los principios. Eso es lo que Dios espera, que usted lo haga por principio, por amor, que usted sea parte suyo eso, y no que lo haga por obligación. Todas las religiones del mundo predican lo contrario. Cumple con las reglas y serás salvo. ¿Cierto? Tienes que orar 3 veces al día, apoyarte con la mantita y orar con orientación a la Meca. Los judíos tienen que cumplir todos los ritos, ¿cierto? Completos, ¿cierto? Los católicos tienen que hacer las procesiones a la Virgen del Carmen o de Guadalupe, lo que sea, y tienen que cumplir con ciertas reglas, tantos Ave María, tantos Padres Nuestros, ¿cierto? Y nosotros no, Dios quiere tu corazón, pero es de verdad, ¿cierto? Y ahí está el pacto. Tú te das cuenta que no puedo, Señor, mi corazón me apunta para otro lado. Entonces, cámbiame tú lo puedes hacer, Señor. Eso es lo que Dios quiere, que cambies de corazón. Y por eso que dicen todo al final, tanto el querer como el hacer lo pone Dios. Dios me transforma, Dios hace la mutación. Y yo tengo que amar las cosas que yo hago y no hacerlos por miedo, por obligación, o que si no Dios me va a castigar. No, pues no es la motivación correcta. Es lo que hablo con mi hijo. Yo le digo, hijo, yo no quiero que yo te controle y te tenga todo bloqueado para que tú no puedas hacer nada malo. Porque igual lo vas a hacer. Tu corazón está en esas cosas. Yo quiero que cambies de adentro y tengas toda la libertad, ¿cierto? Yo te puedo aconsejar, ayudar, ¿cierto? Pero tú tienes que lograrlo, solo. ¿Cierto? De tu esfuerzo tiene que salir. Ese es el plan. No sé si me entiende, si se explica por qué es la gran diferencia. Muchos van a la iglesia, como digo, y se nota que lo hacen forzado. Digo, el día sábado nos quejábamos con la hermana Luz que estábamos haciendo la escuela sabática, todo eso, y habían como unas 10 personas afuera de la iglesia, conversando, riéndose, y no participan. Y después de ellos venía el predicador, ¿cierto? El predicador del culto divino. Ahí viene y ahí predica y se luce, entonces, pero uno dice, pero ¿cómo no participas de la escuela sabática? No, como que van por cumplir nomás, ya cumplí, listo, cumplí con mi cuota, listo, ahora puedo seguir mi vida normal. No, no es el propósito, ¿entiendes? Hay algo que no encaja ahí. No lo están haciendo por amor, como lo que era antes, que yo veía que en la iglesia la gente vibraba con las cosas de Dios y participar en las cosas de Dios era algo maravilloso. Hoy día se está perdiendo eso. La gente está, no sé, cansada y tenemos que recuperarlo. Y el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Cuando tú te conectas con Dios, vive en armonía. Los discípulos todos querían que Cristo fuera el gobernador, ¿cierto? Y que dominara Israel, ¿cierto? Hasta que con su muerte después se dieron cuenta que no era el camino. Y ahí se consagraron. Y ahí se derramó el Espíritu Santo en ellos. Y ahí entendieron. Y todos estuvieron dispuestos a dar su vida por la obra. Pero ahí se cumplió el plan de Dios. Entonces es lo mismo que tiene que pasar ahora. Tenemos que vivir otro chasco más para darnos cuenta. Quedar en la máxima miseria, en la persecución, ahí para darnos cuenta verdaderamente que lo que Dios dice es real. Bueno, eso viene. No te pille sin preparación. Esa es la idea. ¿Algún comentario más? Son las, van a ser, tenemos, mira, 11 minutos. Fue rápida esta presentación, pero muy profunda. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, ¿me parece si... eh, bueno, no olvidamos hacer la oración al principio, ¿verdad? Hablamos de ello y no lo hicimos. Disculpen. Pero sí, Y vamos a eso hacer se la le versión de, recordé. sí, vamos a hacer la versión de agradecimiento, sí, con la hermanita Marta, ¿le parece? Por lo recibido, porque definitivamente Dios está con nosotros igual, ¿ya? Yo les digo a veces es más rico dar las gracias después de haber comido que antes de comer, porque uno no sabe, pero uno cuando ya comió y dice, oh, que estaba rica la comida, en agradecimiento a Dios, orarle y decirle gracias Señor por lo que nos diste.
¿cierto? Yo Ahora, creo que es por eso que usted ya tiene el chip metido en su mente de que no se ora al comienzo sino al final, entonces por eso a usted siempre se le olvida. sí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, hermanita, ¿nos puede acompañar entonces la oración final para que el Señor, darle gracias al Señor por lo recibido? Amén. Está bien, oremos, inclinemos el rostro. Amado Rey Celestial, gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder comenzar tu santo sábado, Señor, con oración, con un tema, con alegría y saber que podemos guardar este sábado para poder hacer el bien a los demás. Gracias, Amén. Señor, por este tiempo de todo lo que hemos aprendido, porque el tema ha sido enriquecido, porque hemos aprendido ejemplos nuevos, Señor, y prácticos que podemos aplicar a nuestra vida. Yo te pido que seas tú bendiciéndonos a cada uno, a los que están representando aquí a sus familias, que seas tú permitiendo que estemos congregados, Señor, en tu nombre con alegría y gozo, Señor. Corrige nuestras actitudes que no estén correctas, Padre, y enséñanos a guardar el sábado como debe ser, Señor. Quédate con nosotros, danos un sueño reparador y gracias, Señor, por utilizar la vida de Jorge cada 8 días en estos temas, Señor. Y gracias porque ha aumentado este grupo de participación. Ya estamos 16 personas, Señor, y permite que este grupo siga creciendo, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y guárdanos. Te hemos orado en esta noche en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Gracias, mi hermano, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, que disfruten el sábado y que desde esto una estamina poderosa para que entiendan el verdadero significado de lo que significa el sábado. Amén. Que Dios los acompañe. Amén. Gracias, buenas noches, Muchas feliz gracias. sábado. Nos vemos Bendecido mañana. sábado, feliz fin de Buenas semana para noches. todos. Feliz fin Gracias. de semana, feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Gracias, hermana Luz. Vemos.